Cámara de Representantes de Estados Unidos formalizó la investigación con fines de destitución en un juicio político al presidente Donald Trump. No sé por qué a los republicanos les da miedo la verdad. El mandatario, sin embargo, insiste en que esta es la mayor cacería de brujas en la historia de ese país. ¿Qué sigue ahora? ¿Y qué implicaciones tiene la decisión? Puede agredirse sexualmente a alguien sin necesidad de tocarlo. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al fallar que eso ocurre cuando por internet o redes sociales una persona obliga a otra con intimidaciones y amenazas a que se tome fotos o videos de contenido sexual. El tema virtual puede ser muy grave porque no sabemos hasta dónde pueden llegar esas imágenes. Y con disfraces de todo tipo se celebra hoy el Halloween. Veremos qué tiene de positivo esta fiesta para niños y adultos y qué riesgos encierra. Es la oportunidad de ser creativos, es la oportunidad de aprender a asumir el rol de otro personaje, la posibilidad de transformar su mundo, de un mundo de fantasía en un mundo de realidad. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, como siempre es un gusto, un placer después de la edición central de Noticias Caracol estar con ustedes aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, Margarita, buenas noches. Hola, Juan Roberto, y buenas noches de Halloween. Eso le iba a decir yo, no, le iba a decir buen día, feliz día de las brujas, pero no, eso suena feo. Muchas gracias, en todo caso. Por eso no le digo eso. Margarita, bueno, quien sí está hablando de brujas hoy es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dice, entre otras cosas, que es una cacería de brujas lo que comenzó hoy en el Congreso de los Estados Unidos, que es histórico. Expliquémosles a los televidentes, Margarita, ¿qué arrancó hoy? Pues hoy básicamente lo que hizo la Cámara de Representantes es formalizar la investigación con fines de destitución, con miras a abrir un juicio político contra el mandatario. ¿Eso qué significa? ¿Qué viene? ¿La Cámara de ese país qué aprobó y qué viene? Es una resolución que establece como una hoja de ruta, que establece como un procedimiento y unas reglas de juego que hasta el momento no se habían establecido, sí. Algo que había dado a los republicanos y sobre todo a la Casa Blanca argumentos para decir que el proceso en este momento era ilegal, que no era un proceso formal. Recordémosle a los televidentes el caso puntual. ¿Por qué le abren juicio político a Trump después de muchas acusaciones de años anteriores de otros escándalos o por otros escándalos? Los demócratas le estaban buscando la caída a Trump hace mucho tiempo, pero básicamente se trata de una llamada telefónica que Trump sostuvo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y es una conversación delicada porque en ella él solicitaba que investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter, que trabajaba con una empresa de gas ucraniana. El precandidato demócrata a la presidencia. Joe Biden es el principal candidato rival de Trump a la Casa Blanca, y ¿eso qué quiere decir? Ese pedido podría encerrar un abuso de poder de Trump como presidente y sobre todo un intento de colusión otra vez, es decir, un intento de complicidad con un gobierno extranjero para interferir en un resultado de una elección presidencial. ¿Por qué en este caso sí prosperó y los otros anteriores no? Recuerden que incluso a él lo intentaron investigar por el tema de la implicación rusa en la campaña que lo llevó a él a ganarle a Hillary Clinton. ¿Por qué en este caso sí? Porque nunca le pudieron demostrar que él había coludido, es decir, que se había puesto de acuerdo con Putin o con delegados de Putin para lograr influir en los resultados de la elección. Se estableció que Rusia influyó, pero no que había habido complicidad. ¿Y en este caso qué se ha demostrado? O sea, ¿cuál es el indicio que tiene más enredado a Trump? El indicio grave es que existe una llamada con unos registros oficiales y además existen evidencias de los testigos que presenciaron las llamadas de que hubo intentos de la Casa Blanca de engavetar esa llamada para que nunca llegara a los comités de investigación. Lo que usted menciona, el presidente Trump a través de su cuenta en Twitter aseguró que esta es la mayor cacería de brujas de su historia y por supuesto demócratas y republicanos están enfrentados hoy en tal vez la noticia más importante del mundo en el campo internacional. Esto dijeron Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, y Kevin McCarthy, el líder de la bancada republicana. No sé por qué a los republicanos les da miedo la verdad. Eso es sobre lo que realmente se trata este voto. Se trata de la verdad. ¿Y qué está en riesgo? Lo que está en riesgo en todo esto no es nada menos que nuestra democracia.
Creímos en la presidenta cuando habló de cooperación. Le creímos cuando dijo que ellos iban a ser diferentes siendo mayoría. Supongo que lo único apropiado aquí es que votaron esto en Halloween. McCarthy, como Trump, aludió al tema de la fecha del Halloween y de las brujas. Pero para ampliar esta noticia nos acompaña el internacionalista Mauricio Jaramillo. Señor Jaramillo, ¿qué implicaciones tiene la decisión tomada hoy por la Cámara de Estados Unidos? La decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de dar inicio al juicio político contra Donald Trump significa una derrota importantísima para el presidente estadounidense, un golpe obviamente para su credibilidad, para su legitimidad, y significa tal vez el espaldarazo más importante a Nancy Pelosi, la presidenta de esta Cámara, que había insistido con mucha fuerza en que el proceso por medio del cual se le estaba investigando por la revelación de información importante frente al presidente de Ucrania, pues tendría asidero. Esto no quiere decir que sea fácil que se lleve a cabo el juicio político. Se ha agotado, si se quiere, una primera instancia. Esta, digamos, era la más fácil porque actualmente los demócratas tienen mayoría, entonces podían obtener con relativa facilidad en el seno de esta Cámara esa aprobación. Falta ahora algo importante, y es que el Senado esté de acuerdo con ello. Esto quiere decir que el futuro de Donald Trump está en manos de su partido, que es el que tiene mayoría en la Cámara Alta, que es el Senado. Mauricio, ¿podría ser destituido Donald Trump porque la mayoría en el Senado es republicana, o sea, el partido del presidente? Sí, efectivamente es prematuro. No sabemos hasta qué punto el Partido Republicano vaya, digamos, a jugársela por Trump. Yo creo que lo más seguro es que eso definitivamente ocurra por dos razones. A pesar de que una parte importante del Partido Republicano, especialmente algunos líderes, algunos expresidentes, no apoyaron en su momento la candidatura de Trump, me parece que la lectura que hace una parte importante del partido es que la caída de Donald Trump arrastraría no solamente al Partido Republicano, sino también la imagen de Estados Unidos en momentos en que se discute muchísimo esta rivalidad con Rusia y China. Y en segundo lugar, la figura del juicio político es actualmente muy impopular en los Estados Unidos. Un porcentaje considerable de la gente no estaría de acuerdo con juzgar al presidente. Entonces yo pensaría que por lo menos a priori los republicanos son bien escépticos respecto a apoyar el procedimiento. También puede depender mucho de la contundencia de los testigos, de las evidencias, de las pruebas que se muestren o de los testimonios mismos. Pero independientemente de si lo destituyen o no, ¿cómo va a afectar esto una eventual reelección de Trump en plena campaña? ¿O por el contrario lo puede apuntalar y fortalecer, digamos, esa ala dura de los republicanos? Yo creo que la posibilidad de juicio político va a afectar la imagen del presidente. Va a poner en evidencia efectivamente que, digamos, los protocolos de Trump, la heterodoxia, la falta de respeto por los códigos diplomáticos, incluso por códigos que son esenciales para la seguridad nacional, digamos que todo ese estilo informal con el que ha manejado el poder, me parece que ha quedado en evidencia con la conversación grabada con el presidente ucraniano. En ese orden de ideas, creo que mucha gente, especialmente algunos independientes, verán con malos ojos una nueva elección de Trump, pues puede poner en riesgo los intereses de Estados Unidos, como ya ha ocurrido precisamente a raíz de esta filtración de la conversación con el presidente ucraniano Zelensky. Mauricio, en cuanto a la política exterior, ¿podrían verse afectados países como Colombia? Porque de todas maneras el presidente tendrá que dedicar parte de su tiempo a defenderse y no a temas que tengan que ver con política exterior. Yo pienso que Colombia no se vería afectada. Me parece que la política exterior hacia Colombia, en el caso de Estados Unidos, obviamente el presidente desempeña un papel esencial, pero en esa relación juega muchísimo el Departamento de Estado, la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos, digamos, los informes de la embajada de ese país en Colombia, el Comité de Relaciones Internacionales en el Senado, donde hay una serie de congresistas que tienen un interés marcado por Colombia. Es decir, yo lo que quisiera señalar es que
la política exterior hacia Colombia la deciden una red de actores en conjunto. Por ende, digamos, es muy poco probable que haya una alteración drástica. Yo pensaría que no tiene por qué haber un cambio importante en la relación con Colombia y se mantendría un poco con los parámetros de los últimos 4 o 5 años. Ojalá así sea. Por lo pronto, Mauricio, lo que se anticipa es que el hecho de que las audiencias ahora sean públicas va a haber un interés mediático enorme. No, pues imagínate. Va a poner a la opinión pública a hablar de esto todo el tiempo. ¿Cuándo arranca eso? Pues ya debería empezar con la aprobación de la resolución, cuanto antes. ¿Y Trump va a tener que ir? ¿Va a tener que comparecer? Pues por ahora no está citado, no. Quien está citado, y esto va a ser súper importante para la próxima semana, es John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. No el cantante, sino el cantante, sino el ex asesor de seguridad. De la libretica amarilla. Pero el ex asesor va a cantar, Sí, va a ir a cantar. Que cante. Y entonces se espera que ese testimonio sea importante porque, como se sabe, no salió de muy buenas migas con el presidente Trump. Y este habría sido uno de los puntos de tensión para su salida. ¿Y él sabrá algo del tema? Pues se espera que sí, y se cree que sí porque hubo conversaciones relacionadas con el manejo de las llamadas. Bueno, yo creo que hace muchos años un presidente de América, yo creo que desde la época de Nixon, con el escándalo Watergate, no había un presidente de Estados Unidos tan enredado como este. Pues tan polémico, tan difícil, tan complejo y ahora tan enredado. Porque lo de Clinton era, digamos, un tema muy bochornoso, claro, el tema era incómodo, grotesco, pero digamos que tiene implicaciones políticas más graves. Muy bien, Margarita, ya regresamos, hacemos una pausa y cuando volvamos hablamos de un fallo de la Corte Suprema que indica que una agresión sexual puede ser cometida incluso por internet y redes sociales. Ya volvemos. Regresamos a Sala de Prensa. Estaba viendo aquí, Margarita, el fallo de la Corte importante que tomó en las últimas horas. Un fallo que tiene que ver con temas de tecnología, pero con temas de sociedad. Y sobre todo sabe también, creo yo, lo digo como padre, usted también lo es, Margarita, como papá, como personas que protegemos a los niños. Yo creo que eso es importante. Sí, no, o sea, con la tecnología las amenazas son crecientes, los desafíos y la misma sociedad está creando la necesidad de adaptar las legislaciones a nuevos delitos, a nuevos tipos legales y a nuevos, digamos, retos que como papás y como sociedad enfrentamos con respecto al crimen. Claro, hay un reto importante y es la siguiente pregunta. ¿Puede agredirse a alguien sexualmente a través de las redes sociales y sin necesidad de tocarlo? Pues la Corte Suprema dejó en claro, Margarita y televidentes, que sí, que claro que sí. Por ejemplo, cuando se amenaza a alguien para que envíe fotos o videos íntimos. La Corte advirtió además que eso es un delito sexual, no un tipo de extorsión o de constreñimiento, que son delitos menores. Y señaló que esto debe ser tenido en cuenta por los jueces de ahora en adelante. Es decir, aunque nunca haya ni un contacto físico, es un delito sexual. Quien habló del tema fue el magistrado Eugenio Fernández, que explicó detalles de este caso por el cual se tomó esta decisión. Con Laura, de 15 años, con el nombre de usuario Natalia, fingiendo ser una joven de su misma edad, consiguió que ella le enviara fotografías suyas en ropa interior. Qué barbaridad. Y para hablar sobre este tema nos acompaña precisamente Maximiliano Cantis, psicólogo y experto en tecnología. Señor Cantis, ¿cuál es la trascendencia de este fallo? Bueno, a ver, es un avance importante porque de alguna manera, desde mi punto de vista, representa más a la realidad, ¿no? Porque en la realidad las agresiones de este tipo, que pensemos en que hay una persona de un lado pidiéndole a otra, extorsionándola, pidiéndole videos sexuales, eróticos, y esto tiene un impacto psicológico, ¿sí?, del otro lado, con lo cual es interesante, es un paso adelante justamente para encuadrar esta problemática que sufren muchas personas en Internet, ¿no? Maximiliano, ¿cree usted que castigar este tipo de conductas con más severidad puede llegar a disuadir a estos delincuentes cibernéticos, por llamarlo de alguna manera? Son depravados, por decirlo menos. Sí, a ver, yo creo que va a ayudar, ¿sí? Siempre que aparece la ley, que aparece la cuestión de las normativas, los castigos, esto ayuda siempre, pero de todas maneras me parece que además de esto hay que complementar la cuestión con una toma de conciencia de lo que es la vida en Internet, ¿no? Porque muchas personas comparten su vida íntima con un novio o una novia y ese novio y esa novia se vuelven ex
y se quedan con material de esta persona, y en un futuro no sabes cómo se puede volver esto, ¿no? Se puede volver justamente en chantajes y estas cuestiones. Sí, justamente acabamos de conocer el caso de una congresista demócrata de apellido Hill, que su marido ahora, como una especie de revancha en un proceso de divorcio malo, acaba de revelar unas fotos íntimas muy graves que le costaron a ella su curul. Y esto hablando de adultos que se supone que saben cómo manejar la situación. Cómo cuidar a los menores, a nuestros hijos, para que no sean víctimas de este tipo de delitos y de manipulaciones. Bueno, hay un estudio de la UNICEF que dice que 1 de cada 3 chicos han sido víctimas de estos temas de ciberacoso. Entonces, ¿qué pasa? Aparece acá la modalidad de grooming, en donde los delincuentes crean perfiles falsos, empiezan a contactar a menores, a miles de menores, hasta que alguno responde, los empiezan a seducir, se ganan la confianza, les piden fotos y a partir de ese pedido de fotos empiezan a extorsionarlos y a pedirles videos, por ejemplo. Entonces, acá el engaño es un tema clave y es ahí donde los padres tienen que estar muy involucrados. Si uno como papá descubre que, Dios no lo quiera, un hijo lo están extorsionando, es víctima de este tipo de delitos, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es, dividamos el tema en dos. Por un lado, la cuestión psicológica, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es entender realmente cómo se está sintiendo nuestro hijo, cómo se siente el niño. Acá aparecen sentimientos de culpa, los chicos se sienten culpables, hay que ver cuánto tiempo hace que está pasando esto, ¿no? Entonces la cuestión psicológica, anímica, emocional del chico, fundamental. Y después la parte más legal, lo importante acá es siempre, en este tipo de situaciones, es no responder a la agresión, también guardar la evidencia para después hacer la denuncia. La denuncia aquí en Colombia se puede hacer a través de, por ejemplo, el CAI virtual, a través de la Fiscalía o a través de la organización Te Protejo. Casualmente hoy en una reunión en la Dijín de la policía veíamos cómo funciona ese CAI virtual para esos delitos. Maximiliano, le reitero un poco una pregunta que Margarita le había hecho, pero es que hay una línea muy delgada, como en casi todos este tipo de delitos que conllevan a relaciones humanas a través, en este caso, de la tecnología. Es muy común también que hoy haya mucho cibersexo. No solo sexting, sino también personas que envían fotos, videos íntimos a X persona, ya sea el novio, amigo, amiga, lo que usted quiera. ¿Qué pasa cuando, haciendo de abogado del diablo, una supuesta víctima acusa a una expareja de que le hizo ciberacoso cuando fue simplemente algo consentido? ¿Cómo puede hacer uno esa revisión forense de un tema tan complejo como la tecnología? Bueno, ahí hay que investigar un poco más cuál es el contexto. Por eso todo el tema de guardar los chats, de guardar las conversaciones. Y bueno, obviamente la justicia va a ir pidiendo diferentes pruebas para mostrar esto. La parte tecnológica es una parte. Muchas veces la cuestión jurídica se basa en otras cuestiones que también sirven para demostrar la culpabilidad o no. El tema acá de fondo también es entender que esta cuestión del sexting es una práctica normal en estos tiempos y hasta es válida. Lo que nosotros decimos, y a veces lo digo en charlas a modo simpático, es cuando hacemos una filmación de este tipo, que no salga el rostro, que no salga cuestiones que nos identifiquen como tatuajes, ¿no? Porque no vamos a negar que es una práctica incluso que las parejas tienen, pero tener ciertos recaudos. Tomar precauciones. Sí. Y en el caso de los niños, pues es aún más delicado. No, eso es otra cosa. Sí, además muchos casos de esos terminan niños quitándose la vida, que no saben cómo manejar la situación. Usted mencionaba lo de esta congresista. Maximiliano, muchas gracias de verdad por ayudar a entender este tema tan complejo, tan difícil, pero tan actual. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Muy bien. Una nueva pausa, Margarita, y ya volvemos a hablar de una celebración que a usted le chifla, que es la del Halloween. Sí. Ya regresamos en Sala de Prensa. Muy bien, regresamos. La voy a dejar rápido porque va a salir a pedir dulces. Sí. ¿Sí? Ya me voy a disfrazarme. Se va a disfrazar. Margarita, para quienes no la conocen, era una experta en la redacción de Noticias Caracol en disfraces y los usaba hoy, 31 de octubre, una fecha en la que niños y algunos adultos se disfrazan. Las raíces de esta celebración se remontan a más de 3.000 años por un festival celta, ya que se creía que esa noche los espíritus de los muertos
podían caminar. Esa que ustedes ven ahí es nuestra compañera Margarita. Mírenla. Favor, Este fue ¿dónde mundial, este fue maravilloso. ¿Dónde encontraron eso? Para que vea, mire, Margarita. Oiga, ¿este era de drag queen? Sí. No, eso era como de Cancán. Y este con Gloria Tineo, nuestra gerente. ¿Esto es de Gatúbela? Sí, sí, sí. Este sí feo, ¿para qué? Con ese gané. Ah, sí, premio, ganó esa para que vez. sepa. Muy bien, es una tradición, repito, de hace muchísimos años que se trasladó a Estados Unidos, luego a Latinoamérica, en donde ya es una tradición que los niños salgan a pedir dulces, como Margarita, así disfrazados. Por eso, incluso ha cambiado el nombre con el que lo conocemos, de Día de las Brujas a Día de los Niños. Pero además es una tradición que está mezclada con otra muy bonita latinoamericana, que es mexicana, y es la celebración del Día de los Muertos, y que hoy en día... Las Catrinas. Claro, las Catrinas, las flores amarillas que se llaman cempasúchil, y bueno, es una celebración muy colorida que hoy en día también marca mucho la forma en que hacemos la fiesta en América Latina, no una fiesta necesariamente tan europea, tan irlandesa o tan estadounidense, sino... La nuestra es criollita. La nuestra es criollita. Muy bien, y para conversar sobre este tema hemos invitado a Luis Alberto Rengifo, psicólogo y experto en temas de infancia y adolescencia. ¿Para qué sirve, doctor Rengifo, que los niños se disfracen? Pues los disfraces son una forma de expresar en los niños, y yo también me atrevería a decir que pronto en las personas, tanto adultas como no adultas, la identificación con un personaje o con algo de la realidad. Me parece que es una manera de expresarse, de expresar un sentir, una identificación con un personaje, con alguien que se admira, con un superhéroe, o también a veces con personajes que son, aunque desagradables para una persona, pueden resultar agradables. Caso es las personas que suelen disfrazarse de zombies o que pueden utilizar disfraces mucho más menos agradables que lo comúnmente se utilizan. Entonces es una manera de uno querer representarse o querer identificarse con alguien que se admira, sea un personaje heroico, sea un personaje que no necesariamente debe ser heroico. Esa es una manera de expresar, y yo creo que eso hace sentir muy bien a la persona en relación con identificarse en el vestir y en la forma de actuar y en lo que el personaje significa y lo que el personaje es capaz de hacer en la vida real. Entonces eso es la razón por la cual los niños a veces se sienten muy felices y también escogen muchas veces cómo disfrazarse. Acá es importante tener en cuenta que no siempre es el niño el que escoge el disfraz. A veces los padres forzan u obligan al niño a que escoja un disfraz que él no quiere. Hoy en día la mayoría de los niños se disfrazan de lo que ellos quieren, y depende también de la edad. O sea, hay padres que suelen disfrazar a sus niños de muy pequeños, niños de 1 año, 2 años, que todavía no comprenden y no entienden realmente cuál es el objetivo y la razón verdadera de disfrazarse. En el caso ya de niños más grandes sí lo entienden. De hecho es el niño el que escoge el disfraz, y en ese sentido pienso que sí es necesario, importante que nosotros no forcemos al niño a escoger lo que él no quiere, sino que se logre disfrazar, pero siempre aclarándole al niño que aunque el personaje que él quiere representar lo va a vestir como tal, no tiene las características ni tiene las cualidades que el personaje tiene, porque si no le ubicamos al niño su imaginación en la realidad, puede llegar a ocurrir que el niño sienta que puede hacer lo que el personaje hace si es un superhéroe. Entonces tenemos que estar muy atentos a ese tipo de aclaraciones. Es la felicidad del niño, pero no hay que descontextualizarlo de la realidad en relación con lo que es el personaje y el tipo de disfraz que el niño tenga. Pues sí, señor, esta fue mi lección aprendida este año, porque mis hijos impusieron ya su voluntad y dijeron de que se quieren disfrazar. Pero en el caso de los adultos, ¿para qué sirve disfrazarse? Yo creo que es otra forma también de los adultos sentirse otros, sentir que pueden representar un papel, que pueden realmente identificarse con una persona, con un ser, con un superhéroe, y juega como el mismo papel. Yo sí pienso que nosotros, frente a ese tipo de roles que desempeñamos, de querer representar papeles, querer sentirnos otra persona, ser un superhéroe, de ser un héroe, no dejamos nunca de sentir esa posibilidad, y esa es una parte que yo considero que nosotros los seres humanos deberían de conservar. Ese niño que tenemos adentro no debemos perderlo, porque tal vez es el niño que nos garantiza la felicidad, que nos permite hacer cosas que nos dan alegría, que nos descontextualiza de los problemas, que nos desestresa un poco alrededor de lo que nosotros hacemos, y que nos ayuda a perder la vergüenza, a perder la pena, porque también a veces nosotros los adultos nos contaminamos demasiado de la norma social.
De hecho, hay adultos que les gustaría disfrazarse, pero como crecieron y se volvieron grandes, entonces no recurren a ese tipo de actividades que cuando en la infancia se hacían eran muy agradables para ellos. A propósito de eso que usted menciona de las personas tímidas, para una persona tímida, ya sea adulto o niño, puede ser una pesadilla si se hace como algo obligatorio o no. Yo creo que fuera de los disfraces, cualquier actividad que para una persona que tiene problemas sociales tenga que hacerse de manera forzada implica una condición traumática, una condición que le puede generar dificultades y agudizar su problema social. A mí me parece que nosotros tenemos esa capacidad de poder escoger y hacerlo voluntariamente. Y cuando uno tiene dificultades o tiene problemas y lo forzan, lo obligan a estar en una situación que uno quiere, eso en lugar de facilitar, superar el problema, lo que puede llegar a hacer es agudizar el problema y generar un miedo, una fobia o agudizar una fobia social o crear otro problema que realmente la persona no tiene. Entonces, esto parte de una manera voluntaria. Me parece que como toda actividad social, recreativa, como puede ser el día de hoy, que es el Día de los Disfraces, me parece que tiene que partir de un hecho voluntario y obligar a una persona, a un niño que lo haga, no es lo ideal, no es lo debido. Es mejor que sea de manera voluntaria por parte de la persona. Es el doctor Luis Alberto Rengifo, psicólogo, experto en temas de adolescencia e infancia. Muchas gracias. Bueno, Margarita, conclusión, hay que disfrazarse de vez en cuando. Sí, es divertido, es una gran experiencia. ¿Cuál es su disfraz favorito, que usted recuerde? Frida Kahlo. Frida, ¿sí? Sí, sí. Sí, que la confundieron con Rigoberta Menchú. Eso uno no sabe si es un piropo o qué. No. Muy bien, terminamos a la de prensa. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche para todos. Buenas noches.